Y lo dicen tus propios ministros. Yo con Macri no podía trabajar. Exacto. Si era un tipo que no tenía la más mínima capacidad para dar un paso. La vergüenza de haber sido y el dolor del ya no ser. Ese sos Macri. La vergüenza de haber sido y el dolor del ya no ser. Me quedo con esto último. Ya no sos. Me parece interesante que lo escuchemos a Nico Márquez, que sacó un video que tiene que ver con este tema justamente, el video de hoy. Así que quiero que lo escuchemos y lo analicemos, porque él dice El cobarde de Macri, se llama el video. Así que vamos a escucharlo. Fíjense, acá está el video de Nico. Esperen que voy a sacar el zócalo. Ahí está. Este es el video de Nico. Escuchen, a ver, y me dicen qué opinan. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Nicolás Márquez y esto va a ser grabado, posiblemente subido al canal mañana. Hoy es lunes, porque hay 2 o 3 imágenes que yo quería pasar, videos. No tengo la capacidad técnica para subirlos, aunque debe ser algo sencillo. Así que lo van a hacer mis amigos colombianos, los hermanos Giraldo, seguramente luego, porque me pareció importante. Va a ser una reflexión corta, pero que me parece necesaria, muy necesaria, porque el título ya anticipa de qué va esta charla, ¿verdad? Este comentario que pretendo compartir con ustedes. Macri salió a llorar diciendo que este gobierno lo destrata, que este gobierno no le da el lugar que él cree que tener, que él no le da el espacio, no le da el trato que él pretende. Y nos da una enorme satisfacción, aún sorprendidos por el destrato casi permanente del gobierno hacia el PRO, porque lo hacemos por la gente, porque realmente nosotros queremos que este país salga adelante. Y entonces, a ver, mi pregunta ahí, pues dice, lo hacemos por la gente. Y entonces, ¿qué es lo que de qué te estás quejando? ¿De qué te estás quejando, Macri? Si el gobierno de Milei más liberal no va a poder ser, más, digamos, vos no lo vas a correr hacia la derecha. ¿Qué más por la gente? Entonces, ¿cuál es la queja? Si la queja, todo el mundo sabe, eso de lo hacemos por la gente, todo el mundo sabe que la queja es que querés más puestos, o más poder de decisión y más cargos. Es eso. Es una queja estrictamente política, de casta. Es una queja, esa es la queja. ¿Bien? Esa es la queja. Mucha gente que insólitamente todavía confía en Macri, son un puñado electoralmente insignificante, ¿no? Pero todavía están, hay varios. Dicen que sin Macri, Milei no hubiese ganado las elecciones, porque cuando va Milei a las elecciones generales, Milei sale segundo y primero Massa con 37 puntos y Milei con 30, y luego viene el PRO, o Juntos por el Cambio, el partido de Macri, o la coalición que lideraba Macri, que saca el 27% de los votos. Entonces, Patricia Bullrich y Luis Petri, que hoy los dos son ministros de Javier Milei, excelentes ministros ambos, una Patricia de Seguridad y Petri ministro de Defensa, probablemente el mejor ministro de Defensa desde el advenimiento de la democracia. Un gran reivindicador de las Fuerzas Armadas que desde hace medio siglo son basureadas por la partidocracia de todos los signos. Y acá hay un cambio de época brutal. Ahora, en realidad, claro, de cara al balotaje, Bullrich y Petri salieron a apoyar enfáticamente a Milei, y Milei en el balotaje arrasó y le ganó al sinvergüenza, al malviviente de Massa, por una paliza abrumadora, 56% contra 12 puntos de diferencia, a 44 creo que sacó el inmoral, el cachafaz, el tránsfuga de Sergio Massa. Macri cree que ese 20 y pico % de los votos le pertenecía a él. Vamos por partes. Macri fue presidente del 2015 al 2019. ¿Por qué se caracterizó su presidencia? Por nada. Macri no va a ocupar ningún lugar en la historia, no dejó ninguna huella de nada. Ha sido un miserable, un cobarde, un cagón, y perdónenme el exabrupto, que se arrodilló a la ideología de género, al ecosocialismo y a la agenda globalista, tal como lo muestra este video. Mantenemos nuestro firme compromiso con el Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que establecimos como pilares de la política de nuestro gobierno en materia de erradicación de la pobreza, cambio climático e igualdad de género. Lo dice él, y fueron las políticas que aplicó. Como Macri es un hombre tremendamente inculto, sin ninguna preparación ni politización, un idiota, era el hijo retardado de un empresario que hizo su fortuna de una manera muy dudosa, el típico empresario prebendario que se enriqueció al calor del Estado, y él era el acomplejado porque era el hijo retardado, heredero de una fortuna de la cual él no tuvo ni arte ni parte. Entonces él fue al psicólogo y tenía necesidad de
demostrarle a su padre que podía hacer algo por sí mismo. Toda su vida fue un parásito subsidiado de una familia rica, muy rica, de una riqueza de dudosísima legitimidad. Entonces el psicólogo le dijo, bueno, mira, tenés que hacer algo por vos mismo y qué sé yo. Y después se dedicó a la política, tratando de dedicarse a dirigir primero Boca Juniors, de Boca Juniors saltar a ser jefe de gobierno saltar a ser presidente. Bien. A ver, yo acá quiero hacer una aclaración para ser justo. Entiendo perfectamente lo que dice Macri, lo que dice Nico sobre Macri, lo he escuchado varias veces, además, sobre esa relación con el padre y demás, ya se ha referido muchas veces Nico. Pero yo quiero hacer una aclaración para ser justo con Macri, digamos, en ese sentido. Yo a Macri le reconozco, y me acuerdo que lo hemos hablado mucho con amigos y demás, esto de que fue durante una cierta cantidad de años una máquina de ganar elecciones. Una máquina de ganar elecciones, ¿no? Entró a Boca, fue presidente de Boca, hizo una buena gestión en Boca, después entró a la ciudad de Buenos Aires, mejoró bastante la ciudad de Buenos Aires, estaba muy, muy en decadencia la ciudad de Buenos Aires, Macri la mejoró, lo que pasa es que después lo tuvo a Larreta, lo dejó a Larreta, que eso también lo mencionó Nico, que bueno, desastroso, pero hizo una buena gestión como el tema es ese, la diferencia es eso, ¿no? Como alguien que gestiona, bueno, no gestionó tan mal. Obviamente hay muchas críticas que se le pueden hacer, temas impositivos y demás, bueno. Pero pasó de Boca, hizo una buena gestión en Boca, pasó a la ciudad de Buenos Aires, gobernó la ciudad de Buenos Aires durante 8 años y después se lanzó a la presidencia y también ganó la presidencia. Entonces era una máquina, el PRO, que se crea a partir de su figura, fue una máquina de ganar elecciones, porque después además ganó la de medio término también. Recuerden que hizo una muy buena elección en medio término, ¿no? En su momento, que sí, y en eso obviamente coincido con Nicolás, lo hemos hablado harta cantidad de veces. Yo acá lo hemos discutido con los chicos que algunos son más macristas y demás, o más han defendido más a Juntos por el Cambio. Pero después de la máquina nunca supieron salirse de la lógica de cómo ganar elecciones y por eso y pecaron de arrogantes nuevamente cuando yo me acuerdo que uno cuando les quería decir algo decían no, pero es que así hemos ganado las elecciones, así hemos sido una máquina de ganar elecciones, el PRO es una máquina de ganar elecciones y por eso uno no les podía aconsejar, no se podía hacer nada y creyeron que con la misma lógica con la que ganaban elecciones en ese momento, por entonces, se podía gobernar y así le fue de mal en su gobierno, al punto de que hoy un tipo como Sturzenegger te dice, bueno, ese gobierno fracasó, ¿no? Hasta hoy un Sturzenegger te admite que el gobierno fracasó, que es lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, porque gobernaron como pusilánimes. Bien, porque quisieron caerle bien a toda la progresía, a toda la agenda globalista, a toda la izquierda más dura, aparte del kirchnerismo, quisieron caerle bien a toda la izquierda creyendo que alguna vez la izquierda los iba a apoyar, los iba a considerar aliados, amigos, fueron cobardes para gobernar. Entonces, de ahí el desastre que dejaron y de ahí que haya vuelto el kirchnerismo. Y bueno, yo no me voy a poner a explicar todas las críticas que vengo haciendo hace años, antes de que aparezca Milei, incluso a Macri y al PRO y a Juntos por el Cambio, a toda la lógica centrista. Yo ya lo he hablado demasiado. O sea, creo que en casi todos mis videos hablo sobre eso, o hay alguna mención y demás. No hace falta que aclare eso. Lo que digo es, yo sí le reconozco un poco, para ser justos, a Macri, que se volcó a la política y hizo digamos, para ganar elecciones le fue bien. Lo que pasa es que cuando llegó a la macro, y gestionar una ciudad no es lo mismo. O sea, hay un abismo para mí en ese sentido, ¿no? Cuando uno cree que se puede pasar de una gobernación o de una de una gobernación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en este caso, o de una gobernación de una provincia incluso, al país, a lo macro. Lo macro tiene muchísimo más. El país ya se empieza a discutir temas ideológicos mucho más importantes. Bien, temas ideológicos que Macri nunca entendió, y por eso fue un gobierno tecnócrata. Bien, por eso fue un gobierno tecnócrata. El de Macri fue un gobierno tecnócrata, que por eso hemos criticado tanto a ese tipo de gobierno centrista, cagones. Bueno, Nico ahora lo va a decir muy clarito, y obviamente en todo eso coincido. Lo que digo es, mi punto es ese. Ellos se pecaron de soberbios porque, claro, crearon el PRO, ganaron la Ciudad de Buenos Aires, volvieron a la Ciudad de Buenos Aires, después pasaron a nivel nacional, ganaron a nivel nacional, después ganaron las intermedias nacionales. No, listo, no nos para nadie. Nadie nos puede indicar cómo hacer las cosas y nosotros somos una máquina. Yo me acuerdo patente porque lo he discutido. Somos una máquina de ganar elecciones. Y yo decía, pero escúchame, ganar elecciones
¿no? Decir las cosas más o menos políticamente correctas para que te vote cierta cantidad de gente no es lo mismo que gobernar. Y se está notando demasiado con ustedes. Y acá justamente lo ves cuando Macri sale a adherir a la Agenda 2030, cuando sale a adherir a toda la agenda globalista, a todo lo mainstream, a todo lo que ya está instalado, cuando no contradice nada. ¿Por qué? Porque no, ¿cómo va a saber qué contradecir si no tiene ninguna formación intelectual? Si lo único que sabe es hacer es gestionar, si no tiene nada del trasfondo que uno necesita político, ideológico, de formación, que la política en términos macro, a nivel país, a nivel nación, necesita, y que cuando uno gestiona una ciudad no está ese debate, no existen esos debates, no existe esa lógica, ¿no? Ese es un poco el punto que quería marcar, la diferencia entre esto de ganar elecciones que han hecho, que hizo Macri en su momento, y que no se les puede decir nada justamente por esa arrogancia de nosotros, a los Marcos Peña de la vida, ¿no? ¿Qué nos van a decir? A los Durán Barba, ¿qué nos van a decir si mira, hemos ganado todo, de que Macri se metió en política ganamos todas las elecciones? Bueno, así le fue. Se nota en el pobre vocabulario de Macri, que es un señor ya grande, que maneja 500 palabras. Eso confirma que no es un muchacho que no ha leído nada en su vida. Claro, exacto. No tiene léxico político. Exacto. No tiene nociones políticas. Todo eso se ve mucho cuando uno ya va a nivel macro. Cuando vos gestionás una ciudad, cuando gestionás un club, no hace falta todo ese vocabulario, no hace falta esas nociones filosóficas, sociológicas, políticas, que son discusiones que aparecen cuando uno tiene que tomar posiciones y decisiones a nivel país, ¿no? Después de un año de gobierno Milei, la polarización social se agrava. Y hoy quería reaccionar a este breve documental que sacó DW, este famoso canal alemán, bastante progre, les diría yo. Que eran de clase media pasarían a ser pobres ya, digamos. Es interesante ver qué plantean estos zurdos sobre el primer año de Milei. No es un animal político, es un inculto, un inepto, un tipo sin preparación de ninguna naturaleza, sin convicción. Así fue su gobierno. Y cuando alguien está inseguro, porque no tiene preparación, además su personalidad es, ya de por sí, es una personalidad timorata, pusilánime, afeminada, no porque él sea un afeminado en su vida personal, sino en el sentido de que no es un hombre viril, no es un gladiador, no tiene temple, no es un líder, un cagón, un tipo incoloro, inodoro, insípido. Claro, cuando vos estás inseguro, porque además sos bruto, porque no tenés formación intelectual, no sabés hacia dónde dirigir un país, hacia dónde rumbearlo. Exacto. Entonces, ¿qué haces? Te rodeas de gente que vos suponés que sabe más que vos. Y como es un miserable, no quiso nunca desafiar lo establecido. Entonces, ¿qué hizo? Continuó con la política cultural del... Es que, a ver, quiero explicar una cosa. El punto acá, el punto acá es la cobardía de Macri. Tiene que ver con su incultura política, con su falta de cultura política. Por eso no puede él decidir y confrontar lo establecido, porque no sabe hacia dónde ir, porque nunca tuvo norte Juntos por el Cambio. Nunca tuvo un norte ideológico, nunca tuvo contenido, lo venimos hablando, nunca tuvo, nunca fue más que el cambio, ¿no? Somos el cambio de que no, el cambio de gobierno, pero ¿hacia dónde? Bueno, lo he hablado demasiadas veces, he criticado demasiado, lo vengo criticando desde antes que exista Milei. Me decían que no tenía que criticar a Macri cuando yo lo criticaba porque era la única opción que existía y que él era funcionario de los CAE, imagínense. Pero hay una conexión en eso que dice Nico, tiene razón, que claro, nunca cuestionó lo establecido, porque no sabe cómo cuestionar lo establecido. Lo ha cuestionado lo establecido para hacer ¿qué cosa, Macri? Si no tiene la cultura para política, no tiene una sola lectura como para decir, no, esto tiene que ser para el otro lado. No, yo no soy un globalista, soy un soberanista. Y nunca lo vas a escuchar eso de Macri si no leyó un solo libro de política, si no tiene la formación. Entonces, más allá de ser cobarde para tomar decisiones, también hay algo de no haber nunca contrariado el status quo, la hegemonía de izquierdas, la hegemonía de todas estas políticas que heredó, porque no sabía cómo hacerlo, no la sabe ni siquiera detectar. No sabe por qué la agenda global, no sabe lo que es el globalismo ni por qué tenía que contradecir la agenda globalista. Milei todo eso lo tiene clarísimo, tiene otro tipo de formación, más que trasciende lo económico. El kirchnerismo. Venía el presidente Obama, iban a la Escuela Mecánica de la Armada a basurear a las Fuerzas Armadas y tirar flores en la ESMA. Exacto. Abrazó la ideología de género con furia. De hecho,
él abrió la puerta al aborto, impulsó el aborto, fue abortista en el 2018, no le salió. Incluso viajó a Estados Unidos a apoyar a Hillary Clinton, en ese momento competía con Trump. Gran error. Apoyar a Hillary Clinton, alguien manifiestamente woke y manifiestamente abortista. Arrodillado al G20, incapaz de imponerse, incapaz de dar un discurso, tuvo que hacer 2 millones de cursos de coacheo porque era un inútil que no podía, hablar de corrido, no podía leer de corrido. Pero bueno, flaco, bien parecido, con un buen vestuario, una mujer que creo que era modelo, no sé qué cuernos, entonces tenía un aire principesco, y la tilinguería local, frívola, superficial, lo miraba maravillado. Claro, veníamos del kirchnerismo, que eran una banda de salvajes, fascinerosos, maleducados, rústicos, antiestéticos, y Macri era el tipo prolijito, que aunque no tenga el cerebro del tamaño de una lata de azafrán y haya leído 2 libros en su vida, bueno, era una antinomia estética, digamos. Claro, exacto. Coacheado, festejaba los triunfos que obtuvo en diferentes ocasiones cuando fue jefe de gobierno de Buenos Aires, saltando entre globos como una recua de idiotas, saltando entre globos como gente grande, ¿no? No con un festejo genuino, no algo espontáneo, sino algo ensayado. Hasta eso estaba ensayado. Sí, todos con la camisita celeste, porque algún gurú, en este caso, contrató un gurú ecuatoriano, un supuesto superhéroe del marketing político, afiliado al Partido Comunista, militante LGBT, Durán Barba. Exacto. Y él se aferró a Durán Barba, excomunista, y a un personaje increíble, sin ninguna lucidez, como Marcos Peña, que venía del Frepaso en su militancia. ¿Qué era el Frepaso? La coalición de izquierda, de extrema izquierda, el espacio de extrema izquierda que contemplaba comunistas, guerrilleros, toda una línea raro en Marcos Peña, porque era un niño bien, cuyo padre había sido funcionario del presidente Videla. Pero es esos ricos culposos que después se hacen de izquierda y progres. Lo mismo podemos decir de un inútil como Martín Lustó, un sinvergüenza inmoral que fue ministro de Cristina Kirchner de Economía, del gobierno más inmoral de la historia e ilegal, y una banda de ladrones. ¿Y qué hizo Macri con un personaje así? Lo mandó y le entregó en bandeja a la embajada más importante del mundo. Lo mandó como embajador de Estados Unidos. ¿Qué hizo con Marcos Peña? Fue su mano derecha, un izquierdista. Otro que tampoco estaba muy politizado. De hecho, acaba de sacar un libro de autoayuda. Sí. Liderazgo, no sé. Nunca lideró nada, nunca lideró una mesa de té ese pibe, pero de hecho terminó el gobierno de Macri y desapareció del mapa. Ese fue Macri. Es cierto, tuvo algunos ministros o funcionarios de alto rango, como Sturzenegger, Caputo y Patricia Bullrich. Los 3 hoy son ministros de Milei. ¿Qué ocurrió? Fueron un fracaso sonoro, fueron odiados por la opinión pública. ¿Por qué? Porque Macri, en su cobardía, en su pánico, en su ausencia absoluta de capacidad de resolución, de gestión y de toma de decisiones, los tenía todos contenidos. Fíjense lo que dice, por ejemplo, Patricia Bullrich, que precisamente fue ministro, hoy es una ministra estrella, brillante ministro, pero está respaldada por un brillante presidente. Cuando estuvo respaldada por Macri, tuvo un papel absolutamente destenido, pobrísimo, y ella así lo reconoce. Quería dar otro paso y me frenaban. Quería dar otro paso y me frenaban. Y ahora no me frena nadie. Y poder llevar adelante lo que uno piensa, lo que uno cree, sin que alguien te diga no parando tanto, ¿viste? No me saques tanto policía a la calle, no me pongas, no, poneros un poquito más lejos, no. Hoy los ministros de Milei brillan, incluso los que fueron ministros o Qué increíble lo contundente que es ese video de Patricia. Es la razón por la que yo hice el video sobre este tema el otro día también, ¿no? Es muy contundente, es indiscutible. Es el caso más paradigmático, porque Patricia Bullrich tuvo el mismo cargo en algo que es seguridad, que es similar, y ella misma dice, no me dejaban hacer y acá me dejan hacer, y por eso funcionan mucho mejor las cosas. Es la misma persona con el mismo cargo en pocos años de diferencia, y te dice, el problema acá era que no me dejaban y acá sí me dejan. O sea, la diferencia es el ejecutivo, ¿no? Después, yo les hablé, hay otras admisiones de lo mismo, como la que hace Sturzenegger o como la que hace Toto Caputo, diciendo más o menos lo mismo, ¿no? Sobre las distintas posiciones que ellos han ocupado. Pero lo de Bullrich es lo más contundente de todo. Funcionario de Macri. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo muy argentino.
Maradona jugó 4 mundiales. Ustedes saben que no siento ninguna simpatía por Maradona, pero nadie niega que era que fue un jugador de cualidades extraordinarias. Jugó 4 mundiales, en 2 llegó a la final. Por casualidad, las 2 veces que llegó a la final y brilló fue cuando tuvo por director técnico a Carlos Salvador Vilardo. Cuando lo tuvo el marxista de Menotti, en el 82, Argentina fue eliminado enseguida y él terminó expulsado de la cancha por juego brusco, tirando patadas al vacío con una impotencia, un desastre. Y el último mundial terminó expulsado y Argentina fue eliminado enseguida también, cuando lo dirigió el Coco Basile, incluso con problemas graves porque no le dio el doping, el antidoping, por haber ingerido sustancias prohibidas, drogas concretamente. Está buena la metáfora que hace Nicolás, ¿no? ¿Quién dirigía en su momento, no? Entonces, vos podés tener cualidades en un trabajo en equipo, pero si no tenés un buen director técnico, esas cualidades no las vas a poder explotar. Es el director técnico, el líder, el conductor, el que sabe explotar lo mejor de todos y cada uno de los miembros de su equipo. Macri fue un progre globalista, ecosocialista, un centrista timorato. Analogía, sí. Analogía, no metáfora. Abortista. A lo mejor él no estaba a favor ni en contra del aborto. Sí, era un personaje no binario, indefinido por todo concepto, pero le convenía estar en la agenda progre porque es un tipo inseguro. ¿Qué hace la persona insegura? La persona insegura duda constantemente y teme desagradar al ambiente dominante. Ese es Macri, un cagón. Y además era inseguro, no solamente por las características lamentables de su personalidad, sino porque es un hombre falto de lectura, cultura y por consiguiente de convicción. ¿Qué convicción puede tener alguien que no tiene una estructura de pensamiento político? Sí, él era hincha de Boca, de fútbol a lo mejor sabía, pero estaba administrando una república, estaba administrando un país. Y resulta que dentro de ese contexto, su gobierno naufragó vergonzosamente. Era la posibilidad de sacarlos al kirchnerismo encima. Y no se animó a hacer ningún ajuste, pidió un empréstito exorbitante de $50.000 millones, muy cuestionado, para poder seguir financiando la fiesta populista de la cual nunca salimos con el macrismo. El macrismo profundizó la cultura woke heredada del kirchnerismo y en materia económica duplicó la inflación que heredó de Cristina Kirchner. Conclusión, cuando tiene que ir a elecciones, pierde por paliza con un inútil, uno de los peores presidentes de la historia de la democracia moderna, como Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque su gobierno fue una calamidad, un desastre, un horror. ¿Quién fue el responsable de ese desastre? Tiene nombre y apellido, el cobarde de Mauricio Macri. Por supuesto que yo siempre pensé lo mismo de Macri, bastaba con verlo como jefe de gobierno. ¿Quién era la mano derecha de Macri cuando él fue jefe de gobierno en 2 ocasiones? Rodríguez Larreta, uno de los políticos más despreciados e inútiles de la Argentina, un tipo que difícilmente puede salir por la calle, por el desprecio popular. Pero Macri lo convirtió después en jefe de gobierno, fue su heredero. Después compitió con Patricia Bullrich y hizo un papelón y perdió por paliza. Claro. Y ahí andan dando lástima, incluso en su vida personal, haciendo papelones y dando vergüenza. No me quiero meter con eso. Larreta es un muerto civil, pero fue la mano derecha de Macri, fue un invento de Macri. Fue heredero de Macri como jefe de gobierno. La gente votó por Milei en el balotaje, pero no por orden de Macri. No existe el ortodoxo que sigue al macrismo como filosofía de vida. Exacto. ¿Cuál es la filosofía macrista? ¿Qué representa el macrismo? Nada. Nada. Es como un vaso de agua, como el que tengo acá. Sí. O sea, está. ¿Qué cualidades atractivas tiene? Y bueno. A ver, es una aclaración. Eso que dice Nico es fundamental. Eso de de qué representa el macrismo, ¿no? ¿Por qué la izquierda no lloraba con Macri como lloran hoy en día con Milei? ¿No? ¿Por qué la izquierda no se quejaba, no hablaban de una sociedad rota, de como que vota a Milei, de una sociedad descompuesta, de una sociedad sin control? Todo lo que hablan, ¿no? La sorpresa que generan. ¿Por qué no se quejaban de esas cosas? Los zurdos, la izquierda, los O'Donnell, los Tenenbaum, todos estos tipos están sorprendidísimos y lloran todos los días por lo que hace Milei, no en materia económica, sino que en materia cultural y demás. Bueno, es por
por una cuestión de que el macrismo no les ponía en riesgo nada de lo que ellos habían instalado. Y es lo que recién volvemos a lo mismo, lo que decía Nico, no cuestionaron nada porque no tenían la formación para cuestionar, no tenían un rumbo ideológico alternativo, mucho menos antagónico. Ellos era simplemente vamos a gestionar algunos numeritos, hacer un poquito vamos a hablar de república, vamos a ser más prolijitos y todo el resto que siga igual, ¿no? Todo el resto que siga igual. Hay una cosa que es propia de ciertos gobiernos populistas o que la lógica populista suele centrarse, que es en la hegemonía. El kirchnerismo, sin lugar a dudas, tuvo una vocación hegemónica enorme. El kirchnerismo tuvo una vocación hegemónica enorme y hegemonizó. Durante 20 años hegemonizó, contando los 4 años que tuvo el macrismo, hegemonizó. ¿Por qué lloran hoy tanto los zurdos que hablan de que se rompió la sociedad, que se descompuso la sociedad? O los centristas, que ya lo mencioné, usan determinados otros términos, como por ejemplo, esto de se rompieron los consensos, se está agigantando la grieta. ¿Qué pasó con los consensos que existían y ahora se están poniendo en duda? Bueno, es que nunca existieron esos consensos. Lo que existía era hegemonía, esto yo lo hablé. Lo que existía era hegemonía. Lo que había pasado es que un gobierno realmente politizado e ideologizado, como fue el kirchnerismo, tuvo una vocación hegemónica enorme y hegemonizaron y así gobernaron. Hegemonizando. El macrismo nunca puso en duda eso, por eso a nadie le molestó, por eso la izquierda no lloraba con el macrismo como lloran ahora. Porque a nadie le molestó, porque no continuó con esa misma hegemonía, continuó con eso nada más que gestionando un poquito mejor, haciendo mejor algunos números, tratando de bajar un poquito la corrupción en teoría, ¿no? Es eso. Pero nunca cuestionó esa hegemonía. Ahora, el gobierno de Milei es otro gobierno que sí tiene una vocación hegemónica. Totalmente antagónica a la vocación hegemónica que tuvo el kirchnerismo. Pero sin lugar a dudas que, a ver, cuando uno habla de batalla cultural, que es lo que ahora está en boca de todo el mundo y lo que la derecha habla, que venimos hablando hace muchos años, pero que ahora se ha popularizado, estamos diciéndolo, batalla cultural, estamos diciendo eso. ¿Qué es la batalla cultural? Es la batalla por las ideas. ¿Qué ideas? Las ideas de la gente de a pie, las ideas de el sentido común de la gente. O sea, la hegemonía, queremos hegemonizar hacia el otro lado, estamos disputando la hegemonía. Cuando estamos haciendo batalla cultural, estamos disputando la hegemonía. Entonces, por eso es que hoy los zurdos hablan de sociedad rota, de sociedad descompuesta, sociedad sin control, sociedad arruinada, descontrolada, caótica, el caos. Y los centristas, los tecnócratas hablan de se rompieron los consensos, porque lo que era la hegemonía kirchneristas, ellos creían que era un consenso, estábamos todos de acuerdo. No, era que el kirchnerismo había hegemonizado. Ahora que hay otro gobierno como Milei que viene a disputar esa hegemonía, que tiene una vocación hegemónica muy grande, bien, bueno, ahí salen los zurdos a quejarse. No lo hacían con Macri porque Macri nunca les disputó ninguna hegemonía. Macri nunca tuvo ninguna vocación en lo más mínimo de hegemonizar nada hacia ningún lado, porque no tuvo nunca ningún norte político, porque nunca fue otra cosa más que vamos a cambiar de color de las banderitas. En vez de que sean celestes como Unión por la Patria, van a ser amarillas. Los globitos, en vez de ser celestes, van a ser amarillos. Y en vez de hablar de, no sé, de determinadas cuestiones, vamos a hablar de otras cuestiones que tienen mejor forma, que son con mejores modales. Esa es la diferencia. Y ahora, claro, que vienen a cuestionar realmente la hegemonía de un gobierno como el de Milei, bueno, ahí es que están sufriéndolo. Ahí están sufriendo y dicen, no, ¿pero qué pasó acá? Si estábamos todos de acuerdo, si había grandes consensos, que ahora viene Milei a querer rompernos esos consensos. No eran consensos, era hegemonía. Era hegemonía apoyada en la coerción estatal. Hegemonía, digamos, apoyada con la coerción de que ellos eran los dueños del Estado y así se manejaban. Bien, esa es la gran diferencia. Ninguna. Poder tener propiedades necesarias para el cuerpo, pero Macri ni siquiera era un personaje necesario. Y él cree que los votos que tuvo Milei son de él. Error. Son de la gente. Y de hecho, en la última encuesta de la encuestadora más prestigiosa de la Argentina, que es Poliarquía, Milei mide 55% de los votos y el partido de Macri, el PRO, 7% de los votos. O sea, un punto por encima de la coalición trotskista de Miriam Bregman. Eso es el macrismo. Entonces, él dice, hemos apoyado al gobierno, ¿y qué ibas a hacer?
Estabas ya fuera del mercado, perdiste de manera escandalosa. ¿Qué querés ahora? ¿Qué pretendes que te den? ¿Dónde pretendes estar? ¿Qué pretendes que te escuchen? En todo caso, Exacto. el ejemplo de Macri, la palabra de Macri, la opinión de Macri, nos tiene que servir para hacer lo contrario. Macri es un maestro involuntario de todo aquello que no se debe hacer. De hecho, él no fue candidato a presidente en las últimas elecciones. ¿Por qué no? Si él era el presidente del espacio. Porque las encuestas le mostraban el desprecio popular que había despertado en el gran público. Por eso fue Patricia Bullrich. No fue Macri. Y ahora llora. Macri, ya fuiste un papelón, fracasaste, fuiste un entreguista, un progre claudicante, un globalista, y ahora salen a llorar por el tema de la ficha limpia y dicen, mienten, alegando que el presidente Milei, con el coraje, es la antítesis de Macri, la antítesis por todo concepto, que el presidente Milei no quiere meter presa a Cristina Kirchner. Primero que el presidente Milei no es carcelero, es presidente, lo tiene que meter preso un juez y un fiscal. En todo caso, lo que se pudo haber hecho en su momento con Cristina Kirchner cuando fue senadora y tenía fueros era desafuerarla. Pero el que presidía el bloque cristinista, fundamentalmente, o por lo menos filocristinista, Pichetto, el senador Pichetto, Miguel Pichetto, dijo públicamente que bajo ningún concepto él iba a permitir que se desafuera a Cristina para que la metan presa. ¿A quién eligió como compañero de fórmula Macri en la última elección donde hizo un papelón, en el 2019, donde pretendió ser reelecto? A Pichetto. Pero ¿cómo? ¿No son los abanderados de las políticas anticorrupción? Y elige como compañero de fórmula al encubridor fundamental de la delincuente Cristina Kirchner. Macri ha sido una calamidad para la Argentina. Para muchos, bien intencionado, fue una esperanza. Para mí no. Quede claro. No, busquen tweets, busquen todo mi historial, en todas mis plataformas de videos, en todas mis plataformas donde me expreso, que sean Twitter, Instagram, Facebook, si alguna vez yo elogié a Macri. Díganmelo. ¿Cuándo? Todo lo contrario. Siempre me pareció un miserable y un tipo despreciable y culpable, porque él fue el culpable de que el kirchnerismo, la delincuencia kirchnerista vuelva al poder, porque su gobierno fue un sonoro fracaso. No tuvo mala suerte. Tuvo un mal presidente, pésimo presidente. Macri, ¿sabes qué pasa con vos? No me vas a escuchar porque sospecho que tu nivel de vida y tu posicionamiento no da para que veas el video de este miserable ciudadano. Hay una frase del tango que me gusta repetir. No me gusta el tango, me gusta el rock ochentero, ochentoso. Quizás por una cuestión generacional, pero el tango tiene muy buenas letras. Y hay una frase que la uso mucho. ¿Sabes qué sos vos, Macri? Tal como reza el tango, la vergüenza de haber sido y el dolor del ya no ser. Estás en vía de extinción. El centrismo, la pusilanimidad, la ausencia de temple, de virilidad, de coraje, de rumbo y de cultura política, porque en tu puta vida leíste un artículo de diario, se nota al escucharte hablar que sos una rica bestia, un tipo sin ninguna preparación intelectual, de ninguna característica. Entonces delegaste en progres que te deslumbraron, delegaste el gobierno o la orientación ideológica del gobierno. Gobierno de centro-izquierda. Seguramente durante su gestión se habrá robado menos que el kirchnerismo, lo cual no es mucho mérito, porque el kirchnerismo son una banda de gángsters y asaltantes. Pero desde el rumbo económico y el rumbo ideológico, hasta pusiste como ministro de Economía a un timorato, pecho frío, cagón keynesiano, como Prat Gay, cuyo antecedente político es haber ido en la misma lista con la hija de terroristas Victoria Donda, una ultraizquierdista, y con un ex guerrillero como Tumini. Ese fue tu ministro de Economía. Tenías miedo de hacer el ajuste y que el periodismo o el house organ del kirchnerismo, página 12, te peguen más de la cuenta. Claro, entonces, claro. Exacerbabas el progresismo y hiciste todo lo que hiciste en política internacional, arrodillado a la agenda globalista, en la relación con Estados Unidos, en contubernio con el horroroso e innoble Partido Demócrata. En política económica fuiste un estatista keynesiano, y en materia, y lo dicen tus propios ministros, yo con Macri no podía trabajar. Exacto. Si era un tipo que no tenía la más mínima capacidad para dar un paso decisivo hacia algo concreto. La vergüenza de haber sido y el dolor del ya no ser. Ese sos Macri. La vergüenza de haber sido y el dolor del ya no ser. Me quedo con esto último. Ya no sos. Entonces,
no pidas que te den pelota cuando ya no sos. Y los diputados del PRO hacen bien en votar junto al gobierno. Es un buen gesto, porque ya hicieron las cosas mal. Es hora de hacer las cosas bien. Han recapacitado y han dicho, vamos a apoyar al gobierno. Y sería bueno que haya una coalición entre el 55% de votos que tiene Milei y el 5, 6%, 7% de votos que conserva el PRO. Así, de esa coalición, siempre bajo la conducción del líder Javier Milei, se puede lograr tener una elección apabullante, destrozar por completo al kirchnerismo, y bajo la conducción de Milei, tener los 2 años restantes de gobierno, completando las reformas a nivel legislativo, que este año fue muy complicado porque Milei tiene muy pocos diputados y senadores. Entonces, teniendo una gran bancada, las reformas y las que dependen del poder legislativo, Cámara Alta y Cámara Baja, puedan completarse. El furor del milagro argentino que ya están haciendo se complete durante el primer gobierno de Milei, y eso sirva de antesala para un segundo gobierno y ya Argentina quede como un país totalmente enderezado. Hoy está deslumbrando al mundo la Argentina. Va a venir una lluvia de inversiones, va a venir una mejora en la calidad de vida, y además va a haber una profundización de las reformas que Macri jamás se animó a hacer, o por falta de agallas, o por falta de convicción, o por todo junto. Un abrazo. Si te gustan mis videos... Bueno, fantástico lo de Nico, fantástico el video, porque profundiza, bueno, yo por eso les aclaré, ¿no? Yo hablé de ese tema y mostré el video de Burrich, y mostré lo que decía en la entrevista, que mostramos toda la entrevista de Sturzenegger diciendo el gobierno fracasó, etcétera, pero acá Nico, bueno, deja mucho más claro obviamente las cosas. Gran video hizo Nico, realmente, gran video hizo, y por eso me interesaba compartírselo, porque hoy me lo mandó, yo ya lo estaba viendo. Cuando él me lo compartió, yo ya lo estaba viendo y ya sabía que iba a terminar reaccionándolo acá, porque fue un gran video, y coincido con todo lo que dice Nicolás. Es fantástico, la verdad que describe muy bien lo que, y aparte lo caro que nos salió, ¿no? Ese gobierno, y cómo nos ilusionamos, muchos, que dijimos, bueno, acá salimos del kirchnerismo, era una alternativa, vamos a hacer las cosas como se corresponden, y era después, claro, tenés a Prat Gai, lo tenés a Lustó, lo tenés a Jacobiti, estaban los actos, los radicales, todos los radicales metidos ahí, colisión, el ARI, una cosa nefasta, realmente nefasta.